Cali, Neno toca Lilical-Tonac. El sol alcanzará su cenit y nosotros llegaremos a la octava casilla de la 17ª trecena, el Tonali Chicuey Cosca Cuautli, 8 Sopilote Rey. Recuerden que para Caltonac el Tonali cambia cuando el sol alcanza su cenit. Hoy yo me he venido muy temprano a echarme un chapuzón a este lugar maravilloso porque tenemos en el numeral 8 a Tlaloc, el agua que nos contiene, la lluvia, y también va a estar como señor de la noche, así que hay mucha agua y yo me vine a recibir este día aquí en una alberca maravillosa. Y bueno, decirles que Coscacuautli, recuerden que es ese ser maravilloso que descarna y deja todo en los huesos. Así que yo vine a hacer ese proceso alquímico pensando en ese Coscacuautli y en esta agua maravillosa que es alquímica y que nos transforma. Estamos terminando la senda de los guerreros y recuerda que el gran Yayauqui Tezcatlipoca, cuando terminó su periodo de ser sol, cayó en el mar primigenio y ahí salió convertido en un jaguar. Hemos sido jaguares, hemos sido águilas y hoy nos toca recibir a Coscacuautli que nos libere de alguna carga que tengamos para que nos dejen la esencia divina que son nuestros huesos, o también nos toca representar al mismo Coscacuautli y ayudar a alguien a dar ese cambio, a dar ese paso importante de cambio de paradigma, de ruptura de esquemas, de pensamientos que solamente nos detienen. Así que siéntete con la fuerza de este gran ser que limpia el ecosistema. Vamos a decir nuestro conjuro de la siguiente manera. Hoy yo mismo soy Chicuey Coscacuautli. Traigo conmigo la fuerza del gran Sopilote Rey para ayudar a todos a dar un paso hacia adelante, a liberarse, a quedarse en los huesos. También yo soy Tlaloc con toda la fuerza y la abundancia de su ser y que trae el ave Izcuautli. Soy la misma águila que se transforma en el Sopilote Rey. Un placer compartir. Esta lectura ha sido breve pero significativa. Yo hoy tengo que seguir mi camino, abro mis alas, remonto las tormentas como las águilas, saco mi garra de jaguar y hoy sobre todo quiero trabajar la sabiduría. La sabiduría no nos llega con la edad, nos llega con toda esa información que tenemos y que aplicamos en nuestra vida. Eso nos va dando sabiduría y nos damos cuenta que conforme vamos avanzando en la vida, hay mucho que podemos aprender. Así que estamos en esa disposición de aprender. Hasta pronto. Timota, si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete a mi canal en YouTube, Lilical-Tonac, porque Lilical-Tonac no te abandona, que este sol está poderoso. Nos vemos al rato.